En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Trump retrasa el ultimátum a Irán. ¿Estrategia maestra o pérdida de credibilidad global? Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Hay una fábula que todos los niños aprenden en algún momento de su infancia y que los adultos tendríamos que recordar más a menudo, sobre todo en ciertos tipos de liderazgo, porque ese pastor que grita cuando está en torno a su pueblo, que viene el lobo, y los aldeanos corren, pero no hay lobo, y vuelve a gritar, y vuelven a correr, pero no hay lobo, y cuando el lobo llega de verdad, nadie se mueve. Pues es una figura que hay que aplicar aquí, sin duda, en el conflicto de Oriente. Porque no es que el pastor en este caso sea un mentiroso, que puede que lo sea. Es que lo que hay que analizar es el activo de la credibilidad en diplomacia y relaciones geopolíticas. Se destruye con su uso irresponsable y ese es el calificativo más suave que se puede aplicar a un Donald Trump que no hace más que lanzar órdagos y no los cumple. Y en este caso de los ataques a las centrales energéticas iraníes es mejor que ningún otro como ejemplo. Primero fueron 48 horas, luego se extendió el plazo una semana, ahora lo pospone hasta el 6 de abril. Veremos, pero el lobo no ha llegado todavía. Para entender lo que sucede hay que hacer un esfuerzo de separación en el análisis que es distinto porque en lo cotidiano hay mucho ruido. Donald Trump, lo sabemos, no es un diplomático convencional, nunca lo ha sido y nunca lo va a ser. Pero ha convertido esa heterodoxia en una estrategia deliberada. Su teoría del poder, articulada por él mismo y plasmada en libros y en entrevistas, se basa en la imprevisibilidad como instrumento de negociación. Pero claro, es evidente que en su razonamiento la amenaza no necesita cumplirse para ser útil, basta con que sea creíble y que tu adversario actúe en consecuencia. Es lo que en teoría de juegos se conoce como la estrategia del loco, el madman. Ya saben, aquella que consiste en hacer creer al otro que eres capaz de hacer algo que nadie en su sano juicio haría y entonces se arredra y hace lo que le pides. Pero claro, la credibilidad de la amenaza es evidente que tiene una vida útil, es una estrategia con una vida limitada. Se puede funcionar en una primera ocasión, en una segunda, pero si abusas mucho de ella, pues termina por no creerte nadie. La credibilidad de una amenaza no depende solo de quién la hace, sino sobre todo del historial que tiene quien la hace, de lo creíble que es o no que la vaya a cumplir. Y parece que en el caso del historial de Trump, con Irán en este conflicto y en general en su manejo de las relaciones geopolíticas, pues no es muy creíble. Irán se ha dado cuenta, lo ha percibido y de hecho su respuesta a este último ultimátum es cualitativamente distinta al primero. Ahora hay una suerte de indiferencia calculada. En paralelo, ya saben, poco antes se proponía cobrar incluso peaje a los barcos que pasen por Hormuz, medida que en otras circunstancias habrían sido interpretadas como una provocación de primera magnitud y que ahora casi parece una respuesta de broma contra un presidente que no hace más que amenazar y decir que ha ganado una guerra que sigue en marcha y amenazar con unas medidas que no cumple. Es que el problema, no obstante, no es solo Irán en este caso. El problema es que el efecto Pedro y el Lobo se extiende más allá del escenario inmediato de este conflicto que tenemos en marcha y no hace otra cosa más que contaminar el entorno geopolítico global de una manera que sin duda va a tener consecuencias de largo alcance. La credibilidad de un presidente de Estados Unidos, que sigue siendo el hegemón, no es solo un activo en la negociación de este caso, es el pilar sobre el que descansa buena parte del orden internacional que sigue gobernándonos a pesar de las críticas, ese que se forjó después del 45. Y se forjó basándose, entre otras cosas, en que era cierto que cuando Washington decía que iba a hacer algo, la probabilidad razonable de que lo hiciera era bastante alta. Ahora, esa certeza se ha diluido en las amenazas a Irán, se ha diluido en los ataques a antiguos aliados, se ha diluido en la garantía que hay de reciprocidad en la defensa en cuanto a la OTAN.
Y si una certeza de ese tipo se erosiona, todos los compromisos que van aparejados con ella también se erosionan. Trump ha gobernado en sus mandatos, pero especialmente en este segundo, con un estilo que desafía claramente a la lógica. Sus defensores argumentan que la imprevisibilidad que mencionábamos antes es una herramienta legítima de poder y que ha producido resultados concretos, que con él se consiguieron firmar los acuerdos de Abraham, o que a China se la obligó a renegociar algunos acuerdos. Y es cierto, la imprevisibilidad puede ser tácticamente útil en algún momento concreto. El problema es que la política exterior de la primera potencia del mundo no es una negociación bilateral de alcance ilimitado y por tanto no se puede basar de forma continua y a largo plazo en esa imprevisibilidad que es táctica, no estratégica. Cuando el actor central actúa de forma que ningún aliado, que ningún adversario pueda anticipar con fiabilidad lo que va a hacer a continuación, lo que consigue es que los adversarios, pero también los aliados, empiecen a tomar sus decisiones sin contar con Washington como referencia estable. Ahí tenemos a una Europa que ha acelerado su agenda de autonomía estratégica, una Arabia Saudí que, es cierto, intenta tener la mejor relación posible con Trump, pero no le importa tener relaciones con otros actores como China, que son hostiles a Trump, Israel, que tiene esa relación mixta de dependencia de Washington, pero a la vez de autonomía táctica creciente, de alumno díscolo que hace lo que no le conviene y tienen luego a la regañina de Trump, pero vuelve a hacer lo que no conviene a la estrategia, si es que la hay, de Trump. Una Rusia que sabe que el margen de maniobra que tiene bajo la presidencia de Trump, mientras su gobierno es mucho mayor que el que ha tenido con cualquier otro presidente de Estados Unidos. Y es que el caso iraní también tiene una dimensión adicional. Trump pospone sus ultimátums y lo hace en paralelo mientras despliega la 82 aerotransportada en el Golfo, mientras mantiene portaaviones en posición, y esto tampoco le da mucha credibilidad a la hora de negociar, porque no se sabe si es que esto es simplemente ganar tiempo o no. Y al final son expectativas que desaparecen, y cuando esto sucede, un sistema no colapsa de forma inmediata, pero a largo plazo termina siendo costoso para la seguridad global y termina por hacer que la desconfianza cunda en todo el panorama internacional, y eso no puede traer nada bueno. Puede que después del 6 de abril Trump cumpla sus amenazas, que las centrales iraníes sean atacadas, que haya una nueva prórroga, que entra dentro de lo posible, la cuarta, que haya un acuerdo de paz que nadie esperaba, pues también, ¿por qué no? Pero el hecho es que los aldeanos, los de Pedro, ya no corren como antes, y en algún lugar del bosque hay actores que no son ni el pastor ni el aldeano, que tienen una piel de lobo bastante más respetable, que toman nota de todo esto y que toman nota de que el orden internacional ya no es seguro y ya no es firme gracias a que el hegemón abusa de que los demás creamos que está loco. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Trump amplía al 6 de abril la suspensión de los ataques a instalaciones energéticas en Irán. A pesar de esta ampliación, continúa el rearme de Estados Unidos y el envío de soldados a la zona, así como el hermetismo sobre los contactos indirectos auspiciados por Pakistán. También continúan los bombardeos israelíes contra Teherán, centrados, según el ejército israelí, en la producción de misiles balísticos, lanzaderas y almacenes en el oeste de la capital iraní. El régimen de los ayatolás, por su parte, dice haber golpeado una refinería israelí y bases militares en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein. Araqui acusa a Estados Unidos y a Israel ante Naciones Unidas de intención clara de cometer genocidio en Irán. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqui, ha acusado a Estados Unidos y a Israel en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de tener la intención clara de cometer genocidio con sus ataques a infraestructuras civiles y ha asegurado que el dirigido contra la escuela de Minat fue un crimen de guerra y de lesa humanidad. El ataque en Minat, perpetrado el 28 de febrero, primer día de la guerra, y que según las primeras investigaciones fue obra de fuerzas estadounidenses, fue deliberado, según el jefe de la diplomacia iraní, quien intervino en el Consejo mediante mensaje de vídeo. La economía de África subsahariana tiembla ante la falta de petróleo por esa guerra en Irán. Crecientes colas en gasolineras y aumento de los precios del combustible son escenas cada vez más comunes en África, un continente que con economías dependientes de la importación de petróleo tiene mucho que perder por la volatilidad en el mercado creada por la guerra de Irán. La guerra en Oriente Medio podría poner en grave peligro además el suministro de agua en los países del Golfo si las desaladoras o sus alrededores se convierten en objetivos estratégicos del conflicto. Continúa en Francia la reunión de ministros de Exteriores del G7. Reunión de 2 días que concluye hoy, en la que está prevista la asistencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Encuentro de los ministros de Exteriores del G7 marcado por las guerras de Irán y la de Ucrania. Zelensky continúa su visita a Arabia Saudí. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha convertido con su visita a Arabia Saudí, que se inició ayer jueves, en el primer líder occidental en viajar a la región en medio de la guerra con Irán, en una visita con la que Kiev busca nuevas líneas de financiación en el Golfo Pérsico a cambio de compartir su experiencia en defensa antidrones. Profundizamos en todas estas informaciones, Blanca. La guerra en Oriente Medio entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el 28 de febrero con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní. Teherán ha respondido con oleadas de misiles y drones contra Israel y contra objetivos estratégicos en el Golfo y mantiene además un bloqueo de facto del Estrecho de Hormuz, una vía clave por la que transita cerca del 20% del petróleo y del gas natural que se consume en el mundo. Hoy la Guardia Revolucionaria iraní ha vuelto a advertir de que el estrecho permanecerá cerrado y de que cualquier embarcación que lo atraviese se enfrentará a graves consecuencias. Una amenaza que mantiene en tensión a los mercados energéticos y que eleva la incertidumbre a nivel global. En este contexto, Donald Trump volvió a sorprender ayer al anunciar que ampliaba la tregua de ataques contra instalaciones energéticas iraníes hasta el 6 de abril y hay varios matices importantes para entender lo que está en juego. Esta ampliación no se interpreta tanto como un alto el fuego definitivo, sino más bien como una pausa táctica muy limitada en medio de un conflicto regional que ya dura semanas. Rubén Gil.
La decisión se produce en el marco de una escalada directa entre Estados Unidos e Irán que comenzó a finales de febrero, cuando Washington e Israel lanzaron ataques coordinados sobre objetivos iraníes. Desde entonces, Teherán ha respondido con represalias con misiles y drones, mientras que Estados Unidos ha golpeado posiciones y altos mandos militares iraníes, intensificando una confrontación que también ha impactado negativamente en los mercados energéticos. Trump ha presentado la prórroga de la tregua como una medida vinculada a negociaciones en curso con Irán, incluso afirmando que la extensión ha sido solicitada por Teherán y destacando avances en el diálogo. Sin embargo, Teherán mantiene públicamente un tono mucho más cauteloso. No rechaza por completo el diálogo indirecto, pero niega que exista un compromiso claro con Washington. Irán ha expuesto además condiciones propias como garantías de no repetición de los ataques. Por su parte, sectores dentro de Israel han visto esta pausa con preocupación, porque no garantiza la reapertura del estratégico estrecho de Hormuz, ni tampoco el fin de las acciones militares contra Irán, y porque la suspensión de ataques aún se percibe como frágil y sujeta a reversión. En conjunto, la ampliación al 6 de abril ofrece un breve respiro en el frente, pero no cambia la naturaleza del conflicto, una guerra con fuertes implicaciones geopolíticas y económicas, donde la tregua es una pausa temporal y muy controlada, no un acuerdo de paz definitivo. En el mismo anuncio en el que Donald Trump ha informado de que se ampliará la tregua, ha declarado que las conversaciones con Irán continúan y que están progresando. Dijo muy bien. Teherán, por su parte, niega que haya negociaciones directas. Hasta donde se sabe, Pakistán ha entregado a Irán el plan de 15 puntos. Teherán lo ha rechazado y Estados Unidos ha vuelto a amenazar con asestar un duro golpe a los ayatolas. No parece que haya un entendimiento, pero aún así sigue abierto el interrogante. ¿Habrá conversaciones de paz finalmente este fin de semana, Pablo Llanoné? De momento no hay confirmación oficial de que se vayan a producir conversaciones directas en los próximos días. Y no es fácil adivinar una respuesta, dados los mensajes confusos que llegan desde todas direcciones. Trump insiste en que las negociaciones están yendo muy bien, mientras Irán niega la existencia de un diálogo directo. Por su lado, desde Alemania, el ministro de Exteriores, Johann Weidephuhl, asegura que habrá contactos entre la parte estadounidense e iraní muy pronto y que serán en Pakistán. De ser esto cierto, ¿qué se abordaría en las conversaciones? Pues bien, hasta donde se sabe, Islamabad entregó a Teherán el plan de 15 puntos elaborado por Washington. En él se exigía al país persa que desmantele totalmente su programa nuclear, que también acabase con la colaboración con sus milicias en el exterior, como Hamas o Hezbollah, y que limitase la autodefensa de su programa de misiles. Los ayatolás han reconocido la entrega de estos 15 puntos, que han rechazado por ser demasiado exigentes y no cumplir con algunos de sus requisitos, como pueden ser las garantías de paz de cara al futuro y el pleno levantamiento de sanciones. Ese es el máximo contacto que ha habido hasta ahora, que es preciso no confundir con que haya conversaciones en curso. Lo que hay tan solo es una propuesta unilateral de Washington que Teherán rechaza, y abunda, por tanto, la falta de entendimiento, con interpretaciones acusatorias por doquier. Vemos que los ayatolás ven en la voluntad negociadora de Estados Unidos un proyecto de engaño para presentarse como pacíficos, mantener bajos los precios del petróleo y ganar tiempo para preparar nuevas acciones agresivas en el sur de Irán a través, dicen, de una invasión terrestre. Teherán, por su lado, acusa a Estados Unidos y a Trump de negociar consigo mismos y de empeñarse en hacer pasar por acuerdo a una derrota. Por su lado, desde Washington, Trump asegura que los dirigentes iraníes están suplicando llegar a un acuerdo, pero lo niegan, dice, por temor a ser asesinados por su propia gente. Ante la incógnita de si habrá conversaciones o no, estamos pendientes de que el G7 celebrado en Francia se dilucide algo. Allí ha acudido el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que en estos momentos está abordando la guerra de Irán y Ucrania junto a los ministros de Exteriores francés, alemán, japonés, británico, canadiense, italiano y el alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas. Pablo. Según ha informado el ministro de Exteriores alemán, Johann Weidephuhl, en la primera mitad de la cita de hoy, el debate ha girado en torno a la guerra en Ucrania, en estos momentos cruzada con la de Irán. Y es que Weidephuhl ha apuntado a que tanto Teherán como Moscú están colaborando, razón por la que el G7 debe unirse aún más, ha dicho. Entre las preocupaciones del grupo de países destaca la supuesta ayuda de inteligencia que Rusia estaría prestando a Irán. Dos fuentes occidentales y un funcionario cercano a Teherán han informado de que Moscú ha estado proporcionando imágenes de satélite a los ayatolás para fijar objetivos. También, dicen, ha ayudado a mejorar sus drones Shahed, aprovechando la experiencia en la guerra de Ucrania. Recordemos que Teherán dio estos drones a Rusia. Es por esta razón que el ministro de Exteriores alemán ha hecho un llamamiento a presionar más a Moscú.
En este sentido, ha destacado que es fundamental mantener las sanciones contra el sector energético del Kremlin, algo que no obstante choca con la decisión de Trump de aliviar la presión al petróleo ruso para paliar los efectos del bloqueo a Hormuz. Oidep-Hul, asimismo, ha avanzado que las conversaciones sobre Irán transcurrirán hoy al mediodía. El foco, es decir, en estos momentos, el foco estará, entre otros puntos, sobre el estrecho de Hormuz. Según ha informado el alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, que también se encuentra en las conversaciones que están teniendo curso ahora, Bruselas está abierta a colaborar con el aumento de la presencia naval para escoltar a barcos por el mar Arábigo. Como informaba Kallas, la Unión Europea ya dispone de la operación Spidus para apoyar el tránsito de barcos en el Mar Rojo en medio de las tensiones con los hutíes. Dentro del marco de esta operación se podría aumentar la ayuda escoltando barcos también en el Mar Arábigo. Sobre la guerra en Irán, la postura de la Unión Europea sigue siendo clara y es previsible que se mantenga en ella durante las conversaciones en curso. En palabras de Kallas, necesitamos una salida, no una escalada. Y a partir del 6 de abril se abre un periodo de incertidumbre en Oriente Medio marcado por distintos escenarios posibles en torno a la tregua de ataques e instalaciones energéticas iraníes anunciada por Donald Trump. Todos ellos dependen de la evolución sobre el terreno y sobre todo del factor energético clave para los mercados globales. Gemma González. Incluso con la tregua, la energía seguirá siendo el principal motor de incertidumbre en España. Los hogares ya sienten sus efectos en carburantes y electricidad y los mercados se mantienen muy sensibles a cualquier noticia que llegue desde Oriente Medio. El escenario de desescalada, aunque poco probable, supondría prolongar la tregua o lograr un acuerdo estable, reactivar la diplomacia entre Estados Unidos, Irán e Israel y aliviar la presión sobre el estrecho de Hormuz. El precio del petróleo bajaría, la inflación se relajaría y el IBEX 35 podría rebotar con ganancias especialmente en compañías energéticas y exportadoras. La gasolina y el diésel podrían caer entre 5 y 10 céntimos por litro y la electricidad y el gas incluso registrarían ligeros descensos si el precio del gas en Europa se modera. La inflación se situaría entre el 2,5 y el 2,8%, dando un respiro a los hogares. El escenario más probable sigue siendo la tregua intermitente, prórrogas sucesivas sin acuerdo definitivo, episodios puntuales de tensión y mensajes duros, pero con contención militar. El petróleo se mantendría alto, la inflación persistiría y los mercados seguirían volátiles. En España los carburantes seguirían caros con subidas semanales de entre el 1 y el 3% y la electricidad y el gas continuarían incrementándose de forma moderada. La inflación se mantendría por encima del 3% a cierre de 2026 con energía y alimentos como principales motores, mientras que la bolsa española mostraría alta volatilidad con subidas y bajadas rápidas y las compañías energéticas se consolidarían como valores defensivos. Si se produjera una escalada militar, los efectos sobre nuestro país serían mucho más severos. La gasolina y el diésel podrían subir entre 15 y 20 céntimos por litro. La electricidad y el gas registrarían aumentos importantes y la inflación podría superar el 4%, impactando directamente la cesta de la compra. La bolsa sufriría caídas significativas, salvo en compañías energéticas que actuarían como refugio relativo. Por último, un escenario híbrido combinaría elementos de los anteriores. Una tregua formal, pero con acciones indirectas, enfrentamientos sin declaración oficial y fluctuaciones semanales en los precios de carburantes, electricidad y gas, con picos vinculados a cualquier incidente en el estrecho de Hormuz. La inflación se mantendría cercana al 3% y la bolsa seguiría mostrando alta volatilidad, reaccionando rápidamente a cada noticia del conflicto. En todos los casos, los tres factores que marcarán el rumbo son claros: la situación en el estrecho de Hormuz, la capacidad de contención de Estados Unidos y la disposición de Irán e Israel de evitar una guerra abierta. El 6 de abril no será un desenlace, sin un punto de control. Lo más probable es que la tensión continúe, con impacto inmediato en petróleo, inflación y mercados, y con España sintiendo cada movimiento en su economía doméstica. Y en este escenario de tensión geopolítica, jornada de cambios en el Gobierno. El nuevo vicepresidente económico Carlos Cuerpo y el nuevo ministro de Hacienda Arcadi España han prometido sus cargos ante el rey en una remodelación que sitúa la economía en el centro, en plena crisis derivada del conflicto en Oriente Medio. El traspaso de carteras se ha escenificado a las 12:30 de la mañana tras la salida de María Jesús Montero, que deja el Gobierno para centrarse en las elecciones andaluzas. Estoy convencida que con Carlos, con Arcadi, el testigo volará. Y eso me llena de confianza, de seguridad, de esperanza, que me parece que son de los valores más importantes que tenemos que trabajar en momentos aciagos como los que vive el mundo. Así que no podríamos estar en mejores manos, ni yo poder pasar el testigo de una forma tan clara.
Remodelación del Gobierno con la que el Ejecutivo busca reforzar su credibilidad económica en un momento de fuerte volatilidad en los mercados y de presión sobre los precios. Desde el PP, sin embargo, critican los cambios y aseguran que no suponen un giro en la política económica. Alberto Nadal, vicesecretario económico del Partido Popular. Mire, si le preocupara la economía y si le preocupara el bienestar del país, habría presentado presupuestos generales del Estado, hubiera hecho reformas en profundidad, hubiera tenido un gobierno dinámico con capacidad legislativa. No lo tiene un Parlamento paralizado y en vez de convocar elecciones lo que hace pues es mover ficha dentro del propio gobierno. No hay cambios reales. Carlos Cuerpo ya estaba, el nuevo ministro de Hacienda también ya estaba. Y el medio estadounidense The Wall Street Journal asegura que Sánchez se ha convertido en el referente para la oposición occidental al presidente estadounidense. El rotativo ha elaborado un reportaje sobre Irán y la postura de Sánchez al respecto. Es el líder europeo, dice este medio, que dice no a Donald Trump. Pablo. The Wall Street Journal ha acudido a la Moncloa para hablar de la denominada revuelta española, un fenómeno iniciado por Sánchez, el único líder europeo que, como dice el rotativo, lleva la contraria a Donald Trump. En esta entrevista, Sánchez ha condenado el conflicto en Irán, tachándolo de un gran error para el mundo, y ha cuestionado si los objetivos de Trump son los mismos que los del primer ministro israelí. I do believe that there is a clear strategy from Prime Minister Netanyahu and his government to create a new geopolitical reality in the Middle East. Netanyahu y su gobierno para crear una nueva realidad geopolítica en Oriente Medio. Desconozco, dice, si la administración estadounidense comparte o no esa visión. Nos preocupa profundamente la situación en Oriente Medio porque al fin y al cabo, asegura Sánchez, sufrimos la inestabilidad, la inseguridad y el impacto económico de todas estas guerras y por eso, concluye, estamos tan comprometidos y somos tan firmes al afirmar que necesitamos retomar la vía diplomática. Sánchez ha defendido que, con su postura clara, España, que rara vez es el centro de gravedad en los asuntos europeos, se ha convertido, asegura, en el estandarte de los europeos frustrados por el miedo del continente a plantarle cara a un presidente estadounidense. Palabras que recuerdan a las declaraciones que ha pronunciado hoy María Jesús Montero en el traspaso de cartera a Arcadi España. Somos un referente internacional, no solo en la posición política, sino en nuestra capacidad de respuesta ante las crisis. La gente nos mira con mucha atención y no es por presionar, pero esa es una responsabilidad añadida que tenemos porque tenemos que mostrarlo así para que aquellos que se inspiran en el Gobierno de España, en el presidente Sánchez, realmente encuentren herramientas para poder defender lo que creemos que es de justicia. En palabras del periódico neoyorquino, Sánchez se ha convertido en uno de los críticos más acérrimos del conflicto en Irán dentro de Europa y recuerda que después de que se negase a permitir que las bases militares de su país se utilizasen para ataques estadounidenses contra Teherán, el presidente Trump amenazó con cortar el comercio con España. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Esta Semana Santa ven a uno de los yacimientos romanos más importantes del mundo, la Villa Romana La Olmeda en Pedrosa de la Vega, Palencia. Adéntrate en la vida y cultura de la antigua Roma, un palacio de la época imperial con 1.450 metros de mosaicos. Una joya histórica te espera en Palencia con P, Diputación de Palencia. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Dos y media de la tarde abre Wall Street. La bolsa de Nueva York va camino de su peor racha de pérdidas semanales desde 2022. A punto de cumplirse un mes de guerra en Oriente Medio, el índice Standard & Poor's 500 abre en rojo y se encamina hacia su quinta semana consecutiva de descensos. El crudo Brent sube más de un 2%, supera los $110 por barril. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumenta hasta el 4,45%. El dólar y el oro registran ligeras subidas. Los inversores prefieren ver los toros desde la barrera y no tomar riesgos de cara al fin de semana, que suele ser cuando Trump realiza algunos de sus mayores movimientos en la guerra, y eso aumenta el riesgo de mayor volatilidad cuando reabran los mercados el lunes, por cierto, a la hora habitual de las 3:30 de la tarde. Otro factor que influye negativamente en el ánimo de los inversores es la decisión de China de abrir una investigación comercial contra Estados Unidos antes de la cumbre prevista entre Trump y el presidente Xi Jinping en mayo. Tenemos a la Dow Jones Industriales que ha abierto con una caída del 0,65% hasta 45.649 puntos. El Nasdaq 100 se deja un 0,61% hasta 23.443 puntos y el Standard & Poor's 500 abajo más de medio punto porcentual hasta los 6.441 puntos. En Nueva York el futuro del barril West Texas lo tenemos ahora mismo en $96,88, subiendo un 2,43%. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Cuba vuelve a estar en el centro del debate internacional, esta vez la presión. Sin embargo, no viene solo de las sanciones estadounidenses, del famoso embargo histórico. Viene también desde dentro de una economía que acumula décadas de decisiones equivocadas, de una red eléctrica que no puede más, que sume a sus ciudadanos en un apagón detrás de otro, una inmigración que es un fenómeno constante de descapitalización humana de la isla. Y a todo eso se suma, como sabemos, la presión de una administración Trump que amaga con incrementar esa presión por si no fueran suficientes todos estos problemas. En cualquier caso, es que queremos entender qué pasa realmente en la economía cubana, qué hay detrás de los apagones, por qué el embargo no lo explica todo y hacia dónde puede ir la isla. Eso lo vamos a tratar con Rafael Pampillón, profesor de EA Business School y de la Universidad CEU San Pablo. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Leyendo tu último artículo sobre Cuba, cuando la describes como una economía fallida, ¿en qué elementos te fijas para llegar a esa conclusión? ¿Cuál es más revelador del estado real del país? Bueno, la caída del crecimiento económico, el estancamiento, que ya es negativo. Es un país que no tiene relaciones internacionales,
que no ha seguido un modelo como el de Vietnam o el de China, que son otros 2 países comunistas, sino se ha acercado más a Corea del Norte. Los de Corea del Norte son más pobres, tienen más tecnología militar y gastan mucho en defensa, pero son muy pobres. Y Cuba es un país que, estando en un sitio tan bien ubicado, que podría estar abierto a la competencia internacional, a la entrada de inversión extranjera, al turismo. Es un país que él solo se ha ido colapsando, y como se le acabó, yo creo que Cuba ha vivido siempre del chollo, es decir, ha vivido desde que... De tener un padrino que era la Unión Soviética, ¿no?, en su momento. Que le regalaba el petróleo casi a un precio baratísimo, y que él le vendía el azúcar a al Comecon, a todos los países del este de Europa, se lo vendía a precio de oro. Con lo cual, sí, vivían muy bien los de Cuba. Es más, una central nuclear, hablando de electricidad, estaba al 90% de ser terminada, pero en el 89, cuando cae el muro y cuando colapsa la Unión Soviética, pues entonces ya no se puede terminar la central nuclear. Claro. Y ahí está como un monumento. En definitiva, no tiene gas, no recibe gas, no tiene plantas regasificadoras, pero sí todo el petróleo. Y de hecho, mucha de la electricidad va con fuel. Tiene algo de energías alternativas, pero va con fuel oil. Y eso, o hay petróleo, claro, o no puede funcionar. Cuando se habla de la crisis cubana, muy a menudo se reduce todo, en una simplificación, al impacto del embargo. Para ti es insuficiente para entender la magnitud del colapso actual, ¿verdad? Sí, claro, porque el colapso que tiene Cuba se debe ahora a Venezuela, porque en el año 2000 tuvo un acuerdo con Chávez y recibía petróleo, enviaba médicos, pero Cuba nunca ha tenido la voluntad política de abrirse al resto del mundo. Nosotros teníamos muy buenas relaciones, España con Cuba, y de hecho Iberia era de las pocas compañías que volaban a La Habana. A mí me parece que lo han hecho mal desde siempre, porque han tenido un poder, la nomenclatura ha tenido un poder muy fuerte, y en cambio a la gente de abajo pues los ha tenido empobrecidos. Y creo que en otros momentos, como en el periodo especial que hubo después de la caída del muro, pues se abrió la economía al exterior, se permitió la libertad dentro para crear negocios. Estos negocios eran siempre dentro de la restauración, la peluquería. No había iniciativa privada, no se permitía iniciativa privada en la construcción, en la industria, en servicios educativos, servicios médicos, sino que era todo estatalizado. Y eso fue el desastre. Es decir, es un país que no ha sabido jugar sus cartas, las ha jugado mal, y ahora está en una situación de colapso pendiente de lo que Donald Trump quiera para ellos. Incluso en los últimos años, hablabas tú del periodo especial, pero también en los últimos años se han legalizado pequeñas, medianas empresas, se ha ampliado la posibilidad de trabajo por cuenta propia. Sin embargo, tú lo mencionas en tu escrito, la economía no remonta. ¿Qué es lo que falla en ese intento de apertura para que no se logre frenar el deterioro de la economía? A mí me parece que es la apertura al exterior, es decir, la inversión extranjera que pueda acudir a Cuba a aprovecharse de los espacios turísticos tan buenos que tiene, a producir energía eléctrica. Los pozos de petróleo que tiene están prácticamente agotados, y además es un petróleo muy pesado que cuesta mucho refinarlo, pero le venía de Venezuela, y yo creo que no esa apertura interna al comercio interno, a la iniciativa privada, a respetar los derechos de propiedad de la inversión extranjera. Creo que eso es fundamental para que una economía se desarrolle. Cuando una economía no ahorra, no puede invertir, porque lo que hace que las empresas puedan invertir es que haya ahorro de la gente, que lo deje en los bancos, o compre acciones, o compre bonos, y pueda invertir las empresas. Pero si no hay ahorro, solo puedes acudir al ahorro extranjero, es decir, acudir o a las remesas de migrantes, acudir a las ayudas que te den los organismos internacionales, acudir a la ayuda que muchas veces dan los países. Pero en el caso de casi todos los países, China, por ejemplo, ¿por qué se ha desarrollado? Porque ha permitido una enorme entrada de inversión directa exterior. Vietnam igual, y eso es lo que no
se dan las circunstancias para que acuda esa inversión extranjera. Mencionas incluso otro concepto interesante, malas instituciones, ¿no? Que no permiten seguridad jurídica, que no permiten una propiedad privada plena, como estabas mencionando, ¿no? Y ese tremendo punto de discrecionalidad estatal, ¿no? A la hora de tomar cualquier decisión. Eso está muy reñido con la productividad y con la inversión en un país, ¿no? Las malas instituciones. Sin duda. Mira, Venezuela es un país que le quedan como 8 años para recuperar toda la estructura petrolera, 8 años de inversión. Tienes que asegurarle a los inversores, incluido a Repsol, de que eso que van a hacer, esa inversión de 8 años hasta que empiezan a producir realmente en serio, que esa propiedad la van a mantener. Porque si viene otro régimen tipo cubano o tipo venezolano que luego le expropia, entonces la inversión no funciona. Las instituciones, el que haya separación entre el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el que haya instituciones independientes que puedan tomar decisiones sobre si el comercio es un comercio monopolístico o es un comercio donde hay competencia, el que haya un banco central independiente para que regule el dinero y los precios, los derechos de propiedad, la libertad de expresión. Es que si no hay libertad de expresión, no funciona bien una economía. Claro. Los mercados, que se respeten la ley y los contratos para que funcione la oferta y la demanda y haya un compromiso de uno que compra y otro que vende. Es que las instituciones son la base del crecimiento económico y del desarrollo de un país, y en Cuba no las tienen. Hablabas antes de las remesas y eso me da pie a pensar en otra variable que también mencionas en tu escrito, la inmigración masiva, la descapitalización de talento humano, ¿no? Esto es una sangría de talento. Sí. Y intentar reactivar económicamente un país en el que lo más valioso se te ha ido fuera es verdaderamente difícil. Muy complicado. Sí, la gente se va y además se van los mejores porque lógicamente no tienen trayectoria, ¿no? Por ejemplo, España, ¿no? Es un país que recibe mucha mano de obra barata, de baja productividad. Tenemos un crecimiento económico basado en esa mano de obra que nos viene de fuera, son 500.000 al año. España este año puede llegar a los 50 millones de habitantes. En los 3 últimos años tenemos 1,5 millones más de extranjeros viviendo en España, porque la natalidad aquí es 0. Por tanto, tenemos más población. Y más población que lo que nos viene es de baja productividad. Y lo que se va, los españoles que se van, el otro día me decía mi hijo, que es ingeniero, si voy a Suiza, gano el doble, papá, claro. Gano el doble. Pero claro, aquí están sus padres, están sus mujeres, En definitiva, que un país tiene que valorar mucho a su capital humano y formarlo. Y luego que se den las circunstancias para retenerlo. Es tremendo. Si nos pusiéramos en una hipótesis en la que Cuba intentara una transición hacia una economía más abierta, en tu opinión, Rafael, ¿cuáles serían las 3 o 4 reformas que tendrían que ir a las primeras para que las demás, para que todo el proceso tuviera alguna posibilidad de éxito? Pues darle la seguridad a las empresas que acudan para poder invertir en Cuba y sacar de Cuba pues aquellas ventajas que tienen y crear empleo. Y crear empleo duradero a largo plazo, que significa que esas empresas puedan estar allí por tiempo. El que haya democracia en China no la hay, en Vietnam tampoco, pero bueno, allí con un partido único son capaces de desarrollar económicamente el país, y eso lo hacen porque tienen capacidad de importar y de exportar, y para poder exportar alguien tiene que producir para poder exportar. Entonces es abrirse al exterior, y ya sería maravilloso abrirse democráticamente a que la gente decida en unas elecciones libres quién gobierna y qué desean para su país. O sea que es un problema de que se necesitan empresas que funcionen y que produzcan bienes y servicios para aumentar el bienestar de la población. Claro, fíjate, lo que te iba a preguntar, casi me lo has respondido ya, pero que te iba a preguntar si es posible una transformación económica profunda sin que eso implique necesariamente un colapso político inmediato. Porque no sabemos si ese sistema tan poco respetuoso con las libertades
puede alumbrar algo económico o no. China lo hizo. China en el año 78 abrió su economía al exterior, permitió la inversión extranjera, permitió el crecimiento económico, permitió la libertad para crear empresas en China, no privatizó las empresas públicas, sigue teniendo muchas empresas públicas, pero permitió que los chinos tuvieran sus empresas privadas compitiendo con las públicas y con las del exterior. O sea que China lo hizo así, pero el tiempo corre en contra de Cuba. Cuba debió hacerlo en el año 89, cuando lo hicieron los países comunistas que se abrieron al exterior y que tuvieron esa capacidad o esa resiliencia, ¿no?, para salir adelante, como Polonia, Chequia. Todos estos países son países que ahora son punteros. ¿Por qué? Porque se han abierto a la democracia, a la libertad, y porque han conseguido que sus productos sean suficientemente codiciados en el exterior para poder exportar, y de esas exportaciones obtener las divisas que necesitan para poder comprar aquello que producen peor. Fíjate, el caso de Polonia es paradigmático, un país que tenía muchos problemas cuando estaba al otro lado del telón de acero. Sin embargo, ahora mismo, cuando el ministro alemán Klingbeil propone ese grupito pequeño de negociaciones reforzadas para que la Unión Europea sea más ágil, incluye las 6 mayores economías de la Unión Europea. ¿Y qué incluye? Incluye Alemania, incluye Francia, incluye Italia, incluye España, incluye Holanda e incluye Polonia. Y eso, yo supongo que una visión en retrospectiva para un economista que haya ido mirando todo eso, como es tu caso, será llamativo, ¿no? Porque la Polonia del año 89, 90, 91 tiene poco que ver con la Polonia de 2026. Hizo algo que ahora está intentando hacer Milei, ¿no? Es decir, que un ajuste duro que supone un mayor malestar para los ciudadanos, pero un ajuste duro que es equilibrar las cuentas públicas, para empezar. Y eso supone más ingresos y menos gasto. Y unas cuentas públicas que en Argentina y en Polonia en el año 90-91, pues supuso que sufriera mucho la ciudadanía, pero de ahí resurgió una estabilidad fiscal, una estabilidad de precios, Claro, pero la estabilidad de precios es importante porque los empresarios, cuando tienen mucha niebla, tienen mucha incertidumbre, ahora, por ejemplo, ¿no? Con la guerra. Tremendo. Hay una niebla que no podemos ver qué va a hacer Trump este fin de semana, pero es importante que el que quiere iniciar una empresa o tenga una empresa, para aumentar su capital, para aumentar su producción, para aumentar su empleo, necesita tener un horizonte para descontar el flujo de fondos que le puedan venir y ver si esa inversión es rentable o no. Pero con la niebla que nos ha montado iba a decir la guerra, los malos encuentros de Trump con Irán, esos roces que lógicamente todavía no es una guerra, pero que desgraciadamente a los empresarios los tiene atónitos. Fíjate qué ejemplo de incertidumbre tan nociva. Por ejemplo, el ultimátum para atacar los centros energéticos de Irán, que primero, a comienzos de esta semana, lo ponía en 48 horas. Cuando se iba a agotar, lo ponía en toda esta semana. Ahora que se iba a agotar, lo pone en el 6 de abril. Eso es veneno para la inversión económica. Sí, es veneno para la inversión económica y es veneno para las elecciones que él tiene a mitad de mandato en noviembre. Que si sigue con este conflicto, pues probablemente las pierda. Ya van las elecciones, las encuestas le dan solo un 34%. Nunca se había encontrado un presidente con tan bajo nivel de aceptación como es un 34% en estas épocas antes de noviembre. Fíjate, que se renueva todo el Congreso. Ya que hemos derivado también hacia otras cuestiones económicas, te quiero también preguntar, en esta geoeconomía convulsa que vivimos, con las consecuencias de la guerra de aranceles también sobre la mesa, hace unos días, antes que escribir sobre Cuba lo hacías, sobre ese 250 aniversario de la riqueza de las naciones de Adam Smith.
Y yo te pregunto, eso es algo simbólico que merece la pena una reflexión. ¿Qué podemos retomar de ese texto en este momento económico? Pues mucho, porque lo que ataca Adam Smith es el mercantilismo. Es la época en que los reyes decidían quién navegaba, qué compañías de Indias orientales, Indias occidentales. Los reyes eran los que manejaban el cotarro y decidían la economía. Entonces Adam Smith dice, no. Intervención política en la economía, no sé de qué me suena. Sí. Pues esto es lo que Adam Smith dice, pero ¿cómo es posible todo esto? Entonces, él lo que dice es, bueno, dejemos que la gente libremente monte. No, para ser de un gremio tenías que ser hijo de uno de los del gremio. No, dejemos libertad a la gente para que haga sus propios negocios, que haya competencia y que el que quiera vender a lo largo y a lo ancho del mundo, pues si tiene una compañía naviera, que lo haga, pero no tenemos que estar pendientes todo de lo que diga el rey. O sea que yo creo que la libertad de comercio es lo que podemos rescatar de la riqueza de las naciones de hace 250 años, que es el primer libro de economía serio que se escribe. Fíjate, muy atinadamente, cuando leía yo tu texto sobre ese aniversario, veía que a pesar de poner en ese pedestal el libro, nos recordabas algo que muchos, cuando mencionan la riqueza de las naciones y Adam Smith, no suelen hacer, y es que no se entiende sin la teoría de los sentimientos morales. Y es que los mercados, que muchos defienden y que obviamente son positivos porque nos han hecho generar riqueza, funcionan con un entramado institucional que sea recto y que sea moral. Y eso también nos vincula a lo que estábamos hablando de la economía en Cuba, ¿no? O incluso en la española. Es importante porque esta parte yo creo que a muchos economistas se les olvida. Los sentimientos morales. Pero, aunque te parezca que estoy hablando de otra cosa, todo esto que se está hablando de información privilegiada que tienen algunos antes de que Trump tome la decisión, por ejemplo, si decide entrar en guerra, sube el precio del petróleo. Hay gente que compra el petróleo antes para venderlo más caro. Eso es inmoral, eso es poco ético. ¿Viste lo que decía Financial Times? Creo que era a comienzo de esta semana, que antes de que decidiera una de sus últimas afirmaciones, un grupo de inversores habían tomado posiciones, no me acuerdo si era por $500 millones, una barbaridad, 15 minutos antes de que él hiciera el anuncio. Exactamente, y eso es muy poco ético. Si se pudiera demostrar que tienen información privilegiada, es un delito de cárcel, pero lo difícil es demostrarlo. En cualquier caso, más allá de la anécdota en concreto, que es relevante en el primer país del mundo, en la primera potencia del mundo, pero eso es algo que se tendría que aplicar, ese sentimiento moral, también a la economía y a la legislación en España, a no meter demasiado la mano en legislaciones, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda y no conseguir los efectos que se quieren, ¿no? Porque eso retrae la inversión. O en el caso, por ejemplo, de Cuba, pues a que lo que estabas apuntando, ¿no? Que haya una economía libre para que se pueda generar riqueza. En España tenemos un problema gravísimo en la vivienda por un problema de oferta. No tenemos suficientes casas. Hay dificultades para construir. Han subido los costes. Hay terrenos que hay que recalificar. Tenemos un problema de vivienda, pero un problema de oferta, de que hay que producir más vivienda. Entonces, si de repente alguien dice, no, pues vamos a congelar los alquileres, pues si usted congela los alquileres, pues probablemente la oferta se reduzca, porque hay propietarios que digan, oiga, a mí es que si usted maneja esto, si maneja el cotarro de los alquileres, pues a mí no me interesa comprar una casa para alquilar o dejo de alquilar la que tenía porque mi hija se casa dentro de 2 años y la tengo ahí. Se retira oferta del mercado. Es decir, Adam Smith lo que decía es, deje usted que la gente fije sus alquileres, déle libertad para eso y sobre todo dé facilidades a los constructores, a los promotores, para que puedan construir más vivienda, porque lo necesitamos. Tremendo. Quiero volver, si te parece, a lo que nos ha traído aquí, a lo geoeconómico, a la importancia de la economía y de las libertades a la hora de entender el futuro de Cuba. En tu artículo apuntas que las reformas parciales no son suficientes. No son suficientes. ¿Cómo identifica uno el umbral, los riesgos, saber cómo tienen que ser las reformas de calado para que la transformación sea ambiciosa y se consiga algún efecto? Bueno, ahí tenemos los apagones. Son un aviso claro de que el sistema eléctrico está muy anticuado, muy avejentado.
es un país que no ha renovado su capital productivo, tiene que lógicamente obtener financiación, y esa financiación exige al que financia seguridad jurídica. Entonces, Cuba tiene un problema de anquilosamiento y vamos a ver cómo termina todo, porque ahí sí que hay otra niebla en el horizonte. ¿Quién va a ponerle el cascabel al gato? ¿Quién va a conseguir que ese país vuelva otra vez al mercado, vuelva otra vez a la competencia? Porque el caso que ponías como ejemplo de Venezuela es muy distinto, es el país con mayores reservas petrolíferas del mundo. Entonces ahí sí puedes tener voluntarios, porque si consigues establecer un sistema con suficiente garantía de seguridad jurídica e inversora, pues merece la pena invertir, pero en el caso de una Cuba más pequeñita, con menos que ofrecer económicamente, a priori va a ser más complicado encontrar candidatos, pero todo pasa por ahí. Sí, porque tiene turismo, tiene minería, tiene cobalto, tiene níquel. Es un país que podría explotar mejor sus recursos naturales. El turismo, por ejemplo, es impresionante. Ahí sí que ha habido colaboración con España, por ejemplo, sobre todo con compañías hoteleras españolas. Sin duda. Pero claro, esas compañías, con la ley Helms-Burton, en la época de Bill Clinton, la ley Helms-Burton lo que hizo fue que todo aquel que invertía en Cuba no podía invertir en Estados Unidos, con lo cual esas compañías hoteleras, pues al final, si invertían en Cuba, pues no podían invertir. Pero bueno, prefirieron Cuba, y yo creo que hicieron un buen negocio, porque luego en el año 2000 vino ese acuerdo con Chávez, que les permitió levantar cabeza, y ahora, en cambio, pues ya después del 2020 es que fue tremendo, porque el COVID los dejó muy mal y aislados, incluso Venezuela. Venezuela empezó a tener problemas también de producción, porque los ingresos que obtenía del petróleo PDVSA, en vez de reinvertirlos para recuperar la inversión y mejorar las instalaciones, iban directamente al gobierno, y el gobierno lo gastaba magnánimamente entre la población venezolana, lo cual hizo que Venezuela se fuera a pique, y por eso está en la situación que se encuentra. Para terminar, Rafael, recuerdo que en tu texto recurres a Martí, a José Martí, para señalar que la felicidad de un pueblo descansa en la libertad individual. Desde tu perspectiva de economista, de pensador, esa libertad, ¿cómo se traduce en desarrollo económico y bienestar sostenible? Es la clave, ¿no? Es la clave. Estados Unidos es lo que es porque hay libertad, y porque hay un Tribunal Supremo que es capaz de decirle al presidente: mire usted, esto que ha hecho con los aranceles está mal, y tiene que devolver a las empresas americanas que les ha puesto ese arancel y que han pagado más, tiene que devolverse el dinero. Entonces, a mí me parece que la libertad es tan importante que no nos damos cuenta, y a veces delicuescente, pero la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de mercado, la libertad de cátedra, la libertad religiosa, la libertad de género, es decir, la libertad es un principio fundamental de la Constitución española, es un principio que en todo el mundo se debe respetar, y cuando no se respeta pasa factura. Rafael Pampillón, muchísimas gracias como siempre por tu análisis preclaro y por ayudarnos a entender esta situación. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo. Nosotros nos vamos a marchar, no tenemos tiempo para más. Hemos reflexionado sobre precisamente Pedro y el Lobo y Trump y sus amenazas que se van postergando un día y otro día, y esa merma de credibilidad en el presidente de Estados Unidos. También les hemos contado todas las noticias geopolíticas de la jornada y hemos ahondado en la situación económica de Cuba y cómo podría mejorarse. Sean felices y acudan a su cita siempre con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico, no nos fallen. Esta Semana Santa vívela en la provincia de Valladolid. Procesiones que sobrecogen siglos de historia y algunas de las celebraciones más importantes de España. Valladolid, Medina de Rioseco, Medina del Campo, Tordesillas o Peñafiel. Y la esencia de nuestros pueblos, cada paso cuenta una historia. Ven esta Semana Santa a la provincia de Valladolid, donde la tradición se convierte en emoción. Diputación de Valladolid.
Gran Hotel Inglés comenzó siendo el café de tertulias más influyente de Madrid y en los años 20 uno de los centros culturales de primer nivel, donde se reunían artistas, escritores, pintores y políticos para, entre cafés y vinos, inspirar sus obras, debatir durante horas de literatura, cultura, política y otros asuntos mundanos. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. 20 años analizando. 20 años informando. 20 años del Economista siendo testigo del gran desarrollo económico de España. Desde el rigor, la independencia y la vocación de servicio, dando visibilidad a proyectos de empresas e instituciones. Gracias a todos, en este 20 aniversario por hacerlo posible. Eleconomista.es. 20 años liderando la audiencia, mirando al futuro. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.